Buenos días o muy buenas tardes a la hora que estén viendo este video. Me presento, yo soy el profe Ben. En esta ocasión estamos analizando lo que es la PAES de compresión lectora o la PAES de lenguaje, como lo quieran llamar, admisión 2025, la que se dio ayer, ¿no? Sí, ayer. Sí, ayer. Perdón. Sí, el día martes. ¿Qué día es hoy? Miércoles, sí. Día martes, martes 3 de diciembre. Vamos a analizar la forma que está disponible en el DEMRE. Ustedes entran en la página del DEMRE y van a encontrar lo que es la PAES de lenguaje, la que se rindió ayer. Aquí vemos, bueno, ustedes ingresan a la página y la encuentran al tiro. Se van al apartado de admisión 2025 y ahí está. Y bueno, estoy en un editor de PDF porque hice varias marcas textuales para agilizar la explicación y demás. Aquí la idea no es, digamos que solamente de mi parte ustedes sepan cuál es la buena, porque yo, a ver, yo como he comentado muchas veces, yo tengo muchos defectos y mucha inexperiencia en el tema de enseñanza. Yo salí de cuarto medio el año pasado, tengo 18, este año entré a estudiar Derecho, entonces no tengo experiencia como en tema de resolución de ejercicios PAES, de lecturas así muy complejas, ni muchísimo conocimiento, habilidad, inteligencia, no. No, soy bastante más común en ese aspecto. Pero por lo mismo, a mí me interesa que en los comentarios, cuando yo vaya exponiendo quizás alguna pregunta, no sé, o no sé, que en los comentarios haya discusión sana, obviamente, en la cual entre todos logremos un consenso sobre cuál es la respuesta correcta, porque hay varias en las cuales yo dudo profundamente, y por lo mismo me interesa mucho que se genere este clima de conversación y demás, y este video obviamente no está hecho con el fin de imponerles lo que yo creo en tal pregunta, no, 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 está hecho con el fin de entre todos, ya sea entre la gente de los comentarios o gente que externamente haga soporte o como sea. Con externamente haga soporte me refiero a que, no sé, por correo o Instagram me comenten, oye, podrías decir en los comentarios del video que tal es tal, porque mira que revisé y tal, no sé qué. Por los medios que sean, la idea de este video es que lleguemos a un consenso sobre cuáles son las respuestas correctas para tener una especie de boceto sobre lo que podría ser, en este caso, el clavijero o el solucionario, como lo quieran llamar, que me imagino que va a salir, no sé, no sé cuándo sale, en verdad. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando di la prueba yo, ¿salió el veintitanto o no? O no sé, quizás me estoy volviendo loco. No sé, detalles. Fíjense bien que la prueba que vayamos a realizar sea la que ustedes dieran, porque esta es la forma 103. Así que eso. Yo agradecería muchísimo que en los comentarios se generara esta discusión de cuál podría ser la correcta y más, y en las que yo no sé justificar por qué marcó esa, yo lo voy a decir. Yo no quiero así engañar a nadie, mírenme, yo puedo resolver todo. No, no, no. A mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es mostrar lo que yo sí puedo responder y generar esa duda o cuestionamiento, sano, obviamente, y esa instancia de discusión que se pueda generar en los comentarios para entre todos llegar como a un consenso sobre cuáles son las respuestas correctas. Así que eso. em, Estaba viendo este caso que esta prueba no tiene todas las preguntas disponibles, o sea, vamos a hacer solamente las que están disponibles en este PDF, que o sea, esto y esto es lo mismo por si acaso, solamente que este texto lo metí a un editor de PDF para hacer las líneas, los subrayados, etcétera. Perdón si me quedaron un poco chuecos, pero es porque tengo un pulso horrible. Yo lo admito, yo admito todos mis defectos, no tengo problema en eso. Así que, bien, sin más dilación, comencemos pues entonces. Vamos entonces a este texto, que es el texto uno y vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta dice, el primer párrafo, ¿con qué propósito la emisora utiliza la expresión toda imperfección resulta más fácil de aguantar si sirve en pequeña dosis? Vamos a ver entonces. Ahí subí mucho. Perdón, ahí sí. Este es el primer párrafo. Nos preguntaba entonces, ¿con qué propósito usa esta expresión? Espérame un poco. Ahí. ¿Con qué propósito usa esta expresión? Toda imperfección resulta más fácil de aguantar. Ya. Ok. Vemos primero que aquí dice que muy raras veces me he expresado acerca de este tema. Vale decir que tiene o sea, que no tiene mucha experiencia hablando de ese tema, que tiene una experiencia notable, que tiene una inexperiencia que complica el hecho de que ella se refiera a este tema. Vale decir que debido a su inexperiencia, su discurso va a ser limitado o su discurso se va a ver reducido. Y luego de eso, introduce esta frase como argumentando o respaldando el hecho de que su discurso va a ser reducido producto de su inexperiencia. Siguiendo ese razonamiento lógico que es el que les puedo exponer, la que yo marcaría sería la B en este caso, la que tengo marcada aquí. Em, a ver, la otra que podría ser sería la C, pero siento que esa inexperiencia que la inseguriza, yo creo que la reafirma más aquí.
Esta frase de aquí, muy raras veces me he expresado acerca de este tema, casi nunca y siempre con la convicción de que no lo hago muy bien. Creo que ahí habla más como, o reconoce más su inexperiencia, más que en esta frase como tal, que es por la que preguntan. Así que la uno yo la marcaría con la letra B. Ya saben, cualquier cuestionamiento, lo que sea, me lo pueden hacer, yo lo recibo con los brazos abiertos. De verdad que a veces en los videos de historia, que también hago videos de historia, por si alguien me conoce únicamente por lenguaje, a veces me comentan datos muy random y muy específicos en la caja de comentarios o por Instagram, y yo me quedo loco, me siento muy inculto porque de verdad que hay gente que sabe mucho y que siempre está aportando ahí en los comentarios con sus datos, con sus correcciones. No sé, hay gente brillante en los comentarios, así que, wow. Yo simplemente admiro, me queda por admirar y agradecer que estas personas tan brillantes me dan la oportunidad de enseñar en este caso y de hacer videos. Vamos con la pregunta 2, en la cual tengo dudas, pero yo marqué preliminarmente la A. Pero ya les explico por qué. Te preguntan, ¿cuál es la idea central que se desarrolla en el segundo párrafo? Vamos a ver, segundo párrafo, ¿dónde está? Ok, este es el segundo párrafo. Habla básicamente de que el poeta contemporáneo como que no confía mucho en sus virtudes y demás y como que le da como un poco de vergüenza comentar públicamente que él es poeta y prefiere llamarlo como de forma coloquial como, ah, bueno, soy simplemente un escritor, como dice aquí. Acuda el término genérico, escritor. Uy, el pulso. Perdón. Ay, ay, perdón. No sé subrayar bien, una disculpa. Pero bueno. Y después empieza a comparar con otras profesiones o ocupaciones, perdón. Lo empieza a comparar con otras profesiones u ocupaciones. En este caso hace una comparativa, pero yendo a la pregunta como tal, ¿cuál es la idea central que se desarrolla en el segundo párrafo? Viendo eso, yo estaría entre la A o la D, pero el tema es que la D dice que los poetas provocan inquietud al revelar su profesión a otras personas. Pero creo que más bien ellos son los que sienten inquietud en vez de provocarla, la verdad. Si lo estoy interpretando mal, me corrigen nomás porque obviamente se me va a pasar, pero yo en base a ese raciocinio marcaría entonces la letra A, aunque quizás tampoco me convence demasiado, pero es que era entre la A o la D y por descarte yo pondría la A, la verdad. 3. ¿Con qué propósito la emisora relata la anécdota sobre Brodsky? Creo que se dice. La 3 entonces está aquí. Aquí está ubicada la anécdota de Brodsky. Vemos entonces que dice, el premio Nobel a Brodsky se le clasificó como parásito por no contar con certificado oficial. Quédense con esto, certificado oficial, que le permitiera ser poeta. Entonces, básicamente no tenía un certificado oficial que le permitiera ser poeta. Y si vamos a la pregunta, la alternativa D en este caso, dice que para validar la idea de que se puede ser poeta sin una certificación, bueno, si vemos a la reacción y vemos que está como demostrando a través de este ejemplo emblemático de Brodsky, que no se requiere, como en este caso, una certificación para ser poeta, efectivamente se podría interpretar que ese es el sentido de haber como puesto este ejemplo en este caso. Y bueno, yo creo que la 3 sería entonces la letra D. Ya saben, cualquier cuestionamiento me lo pueden hacer y lo vamos comentando para ver cuál realmente es la respuesta correcta. 4. ¿Cuál es la crítica de la emisora a las películas biográficas sobre artistas y científicos? Subimos un poquito. 4. Esto dice 4, ¿no? O 14. No, 4. Eh, Déjenme ver. Bien, fijándonos en este párrafo y en este párrafo también, nos podemos dar cuenta que, claro, el proceso de creación de un poeta en este caso es como un poco difícil de captar. Y se podría deducir entonces también en base a esto, y a esta explicación que hace por aquí, em, es complicado el hecho de que viendo que el objetivo de los directores, en este caso, es captar como esta especie de proceso, esta especie de proceso creativo de los artistas, por decirlo de alguna forma. Si ese es su objetivo, en el caso de los poetas es bastante más complicado y no se capta del todo bien. Así que si nos vamos a la alternativa, en este caso en la pregunta 4, la alternativa más apropiada podría ser la B, que omiten el origen de sus procesos creativos e intelectuales. Más que omitir, quizás no los pueden captar muy bien. La A, trayectorias vitales me suena a trayectorias de vida, así que creo que no podría ser eso. Yo diría que esta la C no es, no estoy seguro que haya hablado de eso en el texto. Y la D creo que no, así que la 4 sería la B. La 5, según el quinto párrafo, ¿cuál es la misión de quienes dirigen películas sobre grandes científicos y artistas?
Vamos de nuevo entonces, donde marqué las 5. La tarea de los escritores más ambiciosos es mostrar en forma verosímil el proceso creativo que condujo a importantes descubrimientos científicos o la creación de grandes obras de arte. Entonces, yéndonos como a la pregunta como tal, la que más se acerca a este objetivo, a lo que dice el texto, es la letra A, recrear los procesos creativos de científicos y artistas. Bien, y las demás yo las descartaría porque creo que eso es más textual más que nada. Pero bueno, vamos a la pregunta 6. Según la emisora, ¿de dónde proviene la inspiración? Esto lo marca textual, lo pongo por aquí. Aquí. Inspiración, cualquier cosa que sea, nace de un perpetuo no lo sé. Y en el párrafo de abajo ya empieza, como muestro aquí, a argumentar sobre la importancia del no sé, básicamente, pero es un no sé constante. Entonces, en base a eso, sería la pregunta número 6, la letra D, del cuestionamiento constante. La pregunta número 7, ¿con qué propósito la emisora menciona a Isaac Newton y a Mary? No voy a pronunciar ese apellido, no me voy a arriesgar a quedar en ridículo con mi pronunciación. No, otra vez. Ya, la 7 entonces está ubicado aquí. Aquí está la persona que mencionó, aquí también. Ahí. Y básicamente, viendo el contexto y de la pregunta anterior, lo que uno puede inferir de la pregunta anterior también, vemos que lo usa para respaldar en este caso la importancia del no sé, la importancia del cuestionamiento, de la inquietud por el saber. Y si nos vamos a las alternativas, vemos que la letra C en este caso es la que más se acopla en este caso, porque sí, efectivamente, el objetivo es mostrar los resultados obtenidos por personalidades con espíritu inquieto o con mentalidad inquieta, por decirlo de alguna forma. Un inquieto entendemos inquieto como eh, con las ganas de cuestionar, por decirlo de alguna forma, o con las ganas de estar en ese perpetuo estado de búsqueda del conocimiento. Bien, vamos a la pregunta 8 entonces, que esta es quizás un poco más complicada. ¿Qué estado anímico de la emisora se interpreta al inicio del discurso? Al inicio, ojo, al inicio del discurso. No en todo el discurso, al inicio. Ay, subí mucho. Perdón, subí mucho. Em, al inicio. Bueno, podríamos decir que este es el inicio, ¿no? Esto con esto quizás. Vemos que está algo, no sé si desganado, o sea, no sé si podría definirse como desganado o qué, pero COD podría ser. Eh, aquí yo no sabría cuál marcar, la verdad. Podría marcar D, podría marcar C. Mm. Sí, es que si se refiere al primer párrafo, ¿ella de verdad cree que su exposición es insuficiente? Esa es mi pregunta. Dice que no va a ser demasiado largo y que no tiene mucha experiencia, pero no lo considera insuficiente. O no se entiende que lo considera insuficiente, creo yo. ¿Será incomodidad? Es que a ver, esta primera palabra no me convence mucho, pero la explicación que viene después me convence un poco más, así que yo diría que es la D, aunque la C estaba por ahí, y si fuera la C yo la entendería también, pero no sé, como que la C, viendo en el sentido, no me queda del todo claro el hecho de que ella realmente sienta que en que su exposición es insuficiente para un discurso, la verdad, no me queda del todo claro. Y la B, bueno, no, y la A, no, o al menos no las podría considerar viendo como la forma en la que interpreté yo personalmente hablando el texto. La 9, vemos aquí está el texto, la 9 dice, em, en el primer párrafo, ¿qué estrategia utiliza la emisora para introducir el tema del juego? Y aquí yo marqué que estoy con dudas, creo, o no. No, en otra marqué con dudas. Sí, esta la marqué con dudas, perdón, me confundí. La 9, em, ¿qué estrategia utiliza la emisora para introducir el tema del juego? Esta frase dice, bueno, habla de bueno, ustedes lo pueden leer, creo que se acuerda un poco de Grata, pero en esta parte dice, mucho antes que otra rata que no haya estado allí antes jugando y no haya podido averiguar cuál es su configuración. Ahí lo subrayé mal, perdón. El texto o la clave en sí inicia desde aquí. Por ello, si se le introducen ayunas en el mismo laberinto tras haber puesto en él comida, la rata descubre enseguida el camino que conduce al alimento. Mucho antes que otra rata que no haya estado ahí antes jugando y no haya podido averiguar cuál es su configuración. Se podría decir que en este como jueguito que hacen tiene un beneficio en este caso, ¿no? Tiene como una ventaja en comparación a la otra rata que no ha experimentado esa situación previamente. En base a eso,
Em, yo marcaría la D. O metáfora. Creo que habla de un experimento más empírico, así que no sé si sería metáfora en verdad. Así que yo marcaría la D. La D, pero sí, todas las preguntas están abiertas a cuestionamiento, así que tranquilidad. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? Nos vamos al tercer párrafo. eh, y habla mucho de que del juego como capacidad, no, como capacidad no, sino como elemento que potencia la supervivencia. Como aquí, por ejemplo, las que han sabido adaptarse a climas muy variados, aumentando así sus posibilidades de supervivencia. Vemos el texto, vemos la pregunta y vemos que en esta parte, por ejemplo, dice, hay que señalar que las especies realmente aptas para el juego son también las más como capaces para sobrevivir y adaptarse, básicamente. Entonces, vamos a la pregunta 10. La respuesta correcta para mí, obviamente, sería la letra C. Como para mí, obviamente, no me refiero a que sea obvio para cualquiera marcar esta, sino que para mí, obviamente, me refiero a que personalmente para mí esa es la correcta. Ya recalqué que esto no es con el ánimo de establecer preguntas que no sean cuestionables, o respuestas más bien que no sean cuestionables. Ya saben que estoy abierto siempre al cuestionamiento. En la discusión, obviamente, siempre respetando y con el mejor de los ánimos. El mejor de los ánimos yo siempre lo recibo. La 10 más uno. La 10 más uno. ¿Con qué finalidad se explican los vocablos game y play en la lectura? Vamos entonces a la 10 más uno. Casi digo el número, casi me regalo. No. Vamos entonces a la 10 más uno. Vemos entonces que hay diferentes como formas en este caso, no sé si medir la palabra juego, pero básicamente hace una distinción que es, en este caso, ¿dónde era? Ah, ya, aquí está. Game y play. En este caso podrían apuntar como a áreas distintas o tendrían significaciones distintas. Y en base a eso, en base como que hay una especie de amplitud en base al concepto, podríamos decir que la alternativa correcta sería la B. Aunque esta no estoy del todo seguro, la verdad, porque podría ser em, la C. No, la C no, o sí. No sé. Bueno, ahí dije el número, ¿no? Ay, Dios mío. Perdón, me regalé. Ya, la 10 más 1 entonces es la B, pero no estoy seguro, la verdad. 12. ¿Cuál es la idea principal de la sección? Los juegos no son sino los fósiles del... a ver, los juegos no son sino los fósiles del juego. Perdón, pensé que había leído mal, por eso como que hice una pausa, pero no, dice eso. Entonces vámonos al apartado donde está la pregunta 12. Aquí. Eh, un momento, un momento, un momento. Ah, creo que con esta tenía dudas porque... mm, ya. Bueno, en base un poco al contenido del texto, uno podría inferir que todo esto que abarca como todo este espacio, eh, se podría decir que dice alusión con, no sé si con la autenticidad, pero sí con la experiencia como tal, o la experiencia que puede llegar a vivir la persona, suena redundante, pero la persona personalmente hablando. En base a eso, habla también de la infancia, sí, en esos párrafos, pero no creo que sea la B, la C, D. No, o sea, habla de intelectuales, pero no lo establece como una problemática, creo yo. Y lo de idiomas no lo consideraría tan potente, pero la B es la que más me convence. Pero no tanto tampoco. Así que yo la marcaría, pero tengo mis dudas. Espero que sea sometida a discusión en los comentarios. Eh, 12 más uno. ¿Qué afirma la emisora sobre el... Ay, no voy a pronunciar eso. Bridge, pongámosle. O Bridge, como se diga. La 12 más uno, ¿dónde está? Ahí está. Ningún juego instituido garantiza el juego. El Bridge es un baile y se expresa de mostrar aburrimiento. Establece el hecho de ser presa de mortal aburrimiento como una posibilidad, pero no como una realidad que se dé en el 100% de los casos, por lo cual no puede ser afirmación.
En cambio, sí es una afirmación, da por sentado o da por hecho, porque lo incluye en la categoría, que el Bridge en este caso sería un juego instituido, por lo que la pregunta 12 más uno sería la letra C. Porque podría ser que es un juego aburrido, pero lo de juego aburrido dice que puede llegar a aburrir. O sea, no lo establece como algo que sí o sí vaya a pasar el 100% de los casos, lo establece como un caso hipotético, una posibilidad. Y eso no es afirmación es que según la emisora o el emisor pasa esto 100% de las veces, o en todas las situaciones. Pero en este caso no, no aplicaría porque en la 13 ay, dije el número, perdón. Ay, ay, bueno, ya fue. En la 13 en este caso, te habla de una afirmación. Y viendo la redacción del texto, sería entonces la letra C, que es un juego instituido. Porque no lo dice explícito, pero como que lo da por hecho, como que se da por sentado que es un juego instituido. 14. em, ¿Qué se infiere sobre la emisión a partir de la expresión subrayada? Algunos de los sabios más eminentes, entre los que cabe citar al azar a Kepler, Ampere, Darwin. Citar al azar. Mm. A ver, yo marcaría a ver, ¿qué se infiere sobre la emisión a partir de la expresión subrayada? Menciona a varias personas importantes em, que en su procedimiento de descubrimiento sentía una sensación pletórica, casi como un niño cuando juega, en base a ese raciocinio. Eh, sí, es que esa experiencia de descubrimiento lo asocia con juego, y acá se habla de valor de juego, entonces yo marcaría la B, en la 14. Pero no estoy seguro, obviamente. Así que, bueno. 15. Eh, ¿Qué representa la referencia a las mariposas clavadas con alfileres en una caja? A ver, aquí está. No tratará de coleccionar los recuerdos, pero si fueran mariposas clavadas con alfileres en una caja de cristal. Hasta aquí termina. O sea, hasta aquí llega, y aquí termina. Habla de retener. Claro, coleccionar. Coleccionar recuerdos. Clavados en. Ya. Lo asocio con el tema de retener o de guardar momentos. Entonces, en base a eso, 15. Que la búsqueda de renovación vital habla después. Estuve leyendo el texto y lo habla después. O sea, en la frase siguiente incluso. O en el párrafo siguiente. No recuerdo muy bien. Pero en base a eso, si te preguntan únicamente por la frase, yo creo que la 15 es la D. El anhelo de conservación de una experiencia de viaje. Y 16. A partir de la lectura, ¿qué condición es necesaria para que cualquier vivencia pueda transformarse en un oasis de dicha? La 16, ¿dónde la tengo? 16. Cuando más auténtico es el juego. La autenticidad como factor clave, entonces. ¿Cuál habla de autenticidad aquí? La... Sí, o sea, en base al único párrafo que marqué, yo creo que sería la A en este caso, la autenticidad de la experiencia. Sí, bueno, sigamos. El texto de psicología, la 25, vamos un poco más por acá. Dice, ahí, ahí está. ¿Qué función cumple la afirmación que da inicio al primer párrafo? Y nos vamos al primer párrafo. Plantea esta pregunta, ¿es esta afirmación verdadera o falsa? Y empieza a hablar básicamente de los enfoques de la psicología, de sus ramas, etcétera. Pero esa pregunta es la clave porque es una pregunta retórica que busca como poner como en tela de juicio, poner a discusión ciertos enfoques que se le dan a la psicología. Y en base a ese raciocinio, la pregunta 25 entonces sería la letra, sí, la B, la B. Sí, en base al texto y en ese primer párrafo también se da pie como a reafirmar o aclarar como los campos o los diversos campos a los que apunta la psicología. 26. ¿Qué función cumple la mención de, ya, asociación? 26, 26, 26, 26, 26. Ahí está. La psicología contemporánea es menos un campo unificado único que un paraguas para una confederación amplia de subdisciplinas.
O sea, te dice que es menos, menos un campo unificado único. Mm. Dice, es menos un, no dice es menos que. Entonces, o sea, a ver, 26. eh, uy, estoy entre la A o la C, pero creo que no ejemplifica. Sí, ahí. Aquí dice 53 divisiones. Ah, pero creo que ejemplificación sería como dar un ejemplo concreto en este caso. Y aquí solamente menciona divisiones, pero creo que no los concreta con una ejemplificación. Entonces, no estoy seguro obviamente. Entonces, en base a eso, la C sería, porque podría ser esta. No sé. En esta tengo muchas dudas. Yo marcaría la C, pero no estoy del todo seguro. Estaba entre la A y la C, pero no sé. No sabría decir si eso de mencionar que son 53 como divisiones es realmente ejemplificar una división. No sé. A veces las palabras que se usan en ciertas instancias, no sé, dan juego para muchas inferencias. 27. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la idea principal en la sección neurociencia y psicología fisiológica? 27, 27. Más arriba, ¿no? Sí. Ahorita. Si te pones a ver todo el texto, em, habla de los enfoques que tiene tanto eh, tanto. Bueno, básicamente los dos elementos que mencioné, que se me fue el nombre. Pero está en la alternativa. No está, aquí está. Los enfoques de la neurociencia y la psicología fisiológica. Mm, la B, eh, creo que leyéndolo, uno podría sintetizar que es la A, porque mm, o sea, leyéndolo así como a grandes rasgos o más detallado, a ver, mi capacidad de retención de información muchas veces no es muy buena, perdón por eso, pero de forma general yo diría que es la A. Que esto sí se dice textual, sí se dice textual en el párrafo, pero es que no sé si, es que una idea principal no sé si puede ser una información explícita, la verdad que desconozco totalmente. Pero bueno, vamos a dejarlo provisoriamente como la 27. 28. ¿Qué estrategia utilizan los emisores para organizar la información? Las divisiones estas que hacen. O sea, te menciona como una especie de título, por decirlo de alguna forma, y después te explica en qué consiste ese título, etcétera. Como que delimita las competencias o delimita las funciones. Y en base a eso, em, sí, eso, delimita. Este. No, no leí las demás, perdón. Bueno, al tirar la borro sí me convence otra más que eso. Uy, es que estoy entre esta o esta. Ahora que la estoy leyendo. Pero yo me casaría con la B, pero no estoy seguro tampoco. No sé, no sé. Yo me quedaría con la B, me quedaría con la B. 29. ¿Qué campos de estudio tienen en común la psicología de la personalidad y la experimental? Esto lo marqué textual al tiro. 29. Aquí habla de cultura, aquí, en psicología experimental. Y en psicología de la personalidad también habla de cultura. Así que la cultura sería el elemento eh, como en común. Así que sería la alternativa D. La influencia de la cultura en la conducta humana. Bien, sigamos pues entonces.
La pregunta 30 dice, una persona está experimentando dificultades para adaptarse a su nuevo trabajo. Varía la información entregada en la lectura, ¿a qué especialista podría acudir en primera instancia para superar la situación? Bien, aquí sí me dirijo a la lectura. Em, ¿Qué pregunta es? Era la pregunta 30, entonces, o más abajo. Ya, en este fragmento que marqué aquí, los psicólogos consejeros se interesan, bla, 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 bla. Básicamente dice que se ajustan como a la resolución de problemas normales o problemas cotidianos. Y si nos vamos al contexto de la pregunta, nos indica en este caso que eh, se está buscando como una especialista que resuelva la situación o la problemática de adaptación a un nuevo trabajo. Entonces, claro, el tema de adaptarse a un nuevo trabajo se podría considerar entonces como una problemática común, por decirlo de alguna forma. Así que en este caso, un psicólogo consejero, preguntar alternativa C sería como lo más adecuado. 31. em, ¿Cuál es la postura de la emisora frente a la psicología? Esto, o sea, teniendo en cuenta las alternativas que ofrece aquí, yo diría que la mejor sería la A o la B. No sé. La D creo que no. Estoy entre tres. Wow. Em, yo diría que es la A o la B, pero la palabra que más me convence, la palabra inicial, la que más me convence es esta, reivindicativa. ¿Por qué? Porque al principio critica, al principio del texto, como mostré, bueno, subo un poquito, como mostré. El texto empieza con una pregunta retórica, como siendo como una problematización o una, básicamente una exposición de un problema que hay con respecto a cierta concepción sobre lo que hacen realmente los psicólogos y las ramas de la psicología. Entonces, claro, en vista de eso busca como demostrar que no es tan así como piensa la gente, sino que es realmente de otra forma. Y en base a ese raciocinio, yo diría que podría ser más una postura reivindicativa, lo cual la 31 yo marcaría la B, la verdad. Luego viene la siguiente lectura, eh, que aquí no sé a qué preguntas corresponde. Bueno, esta es la lectura de eh, las artes escénicas. Ok, esto era pregunta ya desde la 41 adelante. Bueno, la 41 que dice, ¿cuál es el aporte de Charles Batiux, creo que se dice, a la concepción de arte? Bueno, entonces, pregunta 41, ¿dónde está? Ya. Aquí vemos que al inicio de este párrafo, el segundo párrafo dice, una parte de las artes tiene su punto de mira en la búsqueda de la belleza. El concepto de bellas artes propuesto por Charles no sé cuánto, se aplicó originalmente ya. Básicamente que el concepto de bellas artes fue propuesto por él. O sea, se podría inferir que fue propuesto por él. No sé si por primera vez, pero sí, básicamente que eh, lo incorporó él. Así que viendo las alternativas, eh, uy, la hablo así. Yo diría que la C, aunque yo diría que como lo muestran más como una incorporación, una novedad, yo diría que eh, la C podría ser como más apropiada, más apta, pero aún así como que me genera dudas, la verdad. Estoy entre la A o la C, pero bueno, vamos a quedarnos con la C. 42. ¿Cuál de las siguientes expresiones es categorizada oficialmente como bellas artes? Aquí era la que se mencionaba. ¿Dónde está? Aquí da varios ejemplos de lo que son como las bellas artes. Em, ¿Por qué se dice? A partir del siglo XX también al cine, a la fotografía y a la historieta. Se considera también que debe formar parte de las bellas artes la televisión, moda, publicidad, animación, videojuegos y las artes escénicas. Pero creo que todas esas opciones no se mencionan. No se menciona ni el teatro ni el circo, creo. A ver, creo que no. No, a menos que en otra parte del texto lo mencione y se me haya olvidado. Pero bueno, menciona, lo que sí menciona explícitamente es al cine. Al cine como una manifestación adicional. Entonces, la pregunta 42 yo marcaría la C, el cine. 43, en el tercer párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones representa la idea central respecto del arte? Y el tercer párrafo yo lo marqué, ¿no?
43. Sí, aquí está. Este es como el segmento donde según yo está la respuesta. Se considera el arte como el resultado de una acción creativa a partir de un lenguaje o técnica expresiva. O sea, perdón, lo voy a leer de nuevo, lo leí mal. Se considera el arte como el resultado de una acción creativa a partir de un lenguaje o técnica expresiva determinada. Básicamente el arte es como lo que se obtiene a través de la acción creativa que se basa em, en un lenguaje expresivo, por decirlo de alguna forma. Ay, ¿qué dice? Em, ¿Cómo cierro esto? Ahí sí. Ya, entonces, ¿en qué pregunta íbamos? La 43. Vamos a ver entonces. 43. mm, Esta diría que es la que se parece más a lo que sale expresado en el texto, así que 43, la letra 44. ¿Por qué el emisor excluye la música de la arte escénica? Esto también sale textual. Creo que era porque no se consideraba en esa clasificación, porque... Ah, vale, vale, vale. No está supeditada a una materialidad. Aquí está. 44. La música en nuestro contexto no forma parte de las artes escénicas porque su expresión no está supeditada a la escena ni a ninguna materialidad, por lo cual no entra como en este rango. Por lo cual, esta pregunta, en este caso la 44, sería eh, la B. Sí, la B. 44B. La 45. ¿Por qué razón el emisor afirma que el espectador tiene un rol activo en el teatro? Y la marqué por aquí o tenía dudas con esa. 45, 45, 45. Hmm, Creo que no la marqué. No, no la marqué. Con esta la verdad que tengo dudas. Porque, bueno, repasando el sentido general del texto, podría inferir que eh, mm, yo diría que en la B, porque creo que sí se habla de cierta, no sé si interacción, pero sí como de cierta relación, en este caso, no sé, que mezcla, por ejemplo, ciertos pensamientos o ciertas situaciones que vive el sujeto, habla también de un plano mental, de un espacio físico. Bueno, habla de varias cosas el texto en general, pero diría que repasando como el sentido general y viendo las demás alternativas, no me suenan mucho los demás, pero de este estoy realmente inseguro. Yo voy a marcar la B eh, o la D, no sé. Que podría marcar esta también, pero vamos a quedarnos con esta porque me suena, pero como de forma más general, pero no sabría dar certeza tampoco, así que por favor, que alguien me lo confirme en los comentarios, porque la verdad que tengo la duda porque en general esta pregunta cuando la leí así mientras descargaba el PDF y demás, me generó duda también y como que no... yo leí el texto y después de leerlo como que no se me quedó como recepcionada en alguna parte de mi cabeza como la respuesta a esta pregunta. No sé por qué, la verdad. Pero bueno, eh, cosas que pasan. 26. ¿Cuál es el centro vital del espacio escénico? Y este también tenía dudas. Este texto me costó más, la verdad. No sé por qué lo encontré un poco más enredado junto con el de Valparaíso. Este también lo encontré un poco más enredado. Analizando ciertas marcas textuales, por ejemplo, aquí dice el espacio escénico es una construcción mental, o sea, el espacio escénico es una construcción mental, exige que se ubique en un espacio físico aislado del entorno cotidiano. Mm, el, ya, este sirve para la 47, pero para lo que necesitamos nosotros, que es en este caso la 45, no, la 46, perdón. em, mm, Yo marqué esto como 46, o sea, como que en este párrafo estaba como la respuesta, pero también le puse ahí las señales de duda, porque me genera duda también. Estas dos últimas preguntas me generan bastante duda y me vendría bastante bien que me corrigieran en los comentarios, la verdad. Em, yo aquí, ¿cuál marcaría? Mm,
que te habla del centro vital del espacio escénico. Aquí yo había leído algo. eh, El centro vital del edificio es donde se encuentran más espacios en esta división de espacios. O sea, es que no sé si esta parte es la respuesta en verdad. Pero en caso de que esta parte sea la respuesta, como desde aquí hasta aquí donde marqué, en este caso la respuesta correcta sería la... espérame, en este caso la respuesta correcta sería la D, que es como el espacio de representación. Pero el espacio mental no sé por qué no podría ser. O quizás estoy confundiendo conceptos y también puede pasar, así que ojo ahí. Ojalá me puedan corregir o ayudar a este texto en los comentarios porque de verdad que me genera dudas, la verdad. Luego, la 47. ¿Con qué propósito se hace referencia al teatrón? La expresión griega, si no mal recuerdo. 47. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Eh, la escena es el espacio de la acción. El teatro, del griego teatrón, es el lugar para contemplar. Hasta ahí llega entonces. Es el lugar para contemplar, por lo cual ¿con qué propósito se hace referencia al teatrón? Después en el siguiente párrafo empieza como a describir un poco eh, el concepto que viene después. ¿Dónde está esto? Eh, sí, porque primero te habla de que es que lo dice como de manera introductoria, porque dice el teatro, del griego teatrón, es el lugar para contemplar. Y luego te empieza a hablar de como características del teatro, te empieza a hablar del espacio del teatro, sus divisiones, etcétera. Entonces como que lo hace de manera de introducción. Y en base a eso, si lo tomamos como que lo hace de manera de introducción, la mejor sería eh, la, diría yo. 48. ¿Qué se puede inferir del rol del espectador en el teatro? Mm, esta también tengo dudas, pero a la rápida y por lo que leí en el texto, yo diría que es la... No, la... Diría que la sí, pero el hecho de, a ver, que completa activamente el espacio escénico con su imaginario, vale decir que como que los mezcla los dos. Por lo que leí en el texto, se podría llegar a referir a eso, que hace como una especie de asociación entre el espacio escénico y como lo que transcurre o sucede al interior de su mente. Y ante eso, la 48 podría ser la C, aunque este texto en sí me generó bastante dudas, así que por favor, corríjame o ayúdame a llegar a una mejor respuesta o corrección. Ya con los otros textos yo estaba un poquito más seguro, pero con esto, la verdad que es este y el de Valparaíso, la verdad que me costaron bastante de entenderlos. No, no sé por qué, no sé por qué. No sé si por la reacción o por el tema, pero bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? 49, considerando el tratamiento del tema, aquí todo un emisor. Y diría que es reflexivo, pero no estoy seguro. Yo lo pondría reflexivo, pero quiero leer la otra. Comprometido porque promueve la revolución de la arte escénica. Crítico porque cuestiona la exclusión de alguna manifestación artística. Explica una exclusión, por ejemplo, está la exclusión de la música, que salía en una alternativa, en una pregunta anterior, perdón, pero no sé, es que no sé si reflexivo o escéptico, porque, a ver, aquí dice que es escéptico porque confía de la categorización de la manifestación artística. La verdad que aquí no sabría cuál responder, yo pondría la A, porque efectivamente le hace un repaso como, no sé, o hace una explicación también del teatro y sus elementos, pone este elemento, o sea, esta palabra en griego que me preguntaban en una de las preguntas anteriores, hace como una, no sé si narración, pero sí como una especie de recuento o reflexión, por decirlo de alguna forma. Y solamente eh, por ese motivo yo le pondría reflexivo, la verdad. Pero bueno, hay que ver. Luego, el texto de los contratos de trabajo y todo eso. Vamos a la pregunta 50. Vamos a ver.
Bajamos un poco, ¿qué dice los 50? De acuerdo con el apartado estación 2, que es una cotización, esto creo que no está explícito y había que inferirlo uno, si no mal recuerdo. A ver, sí, efectivamente. Si uno se pone a leer como lo que dicen cada cosa, se va a dar cuenta que es como una especie de descuento que se le hace como al sueldo de cada persona para beneficio de esa propia persona. Entonces, si nos casamos como con esa definición y vamos un poco más por acá, nos damos cuenta que eh, la mejor en este caso sería eh, la B o... No, es que no siempre es voluntaria en este caso. Así que la 50 yo le pondría la B, aquí, la B. Bajemos entonces 51. ¿Cuál de las siguientes cotizaciones es financiada tanto por el empleador como el trabajador? Aquí yo la enmarqué en 51. ¿Dónde está? Aquí está. La cotización por el seguro de cesantía en la administradora del fondo de cesantía, FS. Aquí dice, la mayor parte de esta cotización la financia tu organismo empleador. Básicamente que se da como una división, pero la mayor parte la financia en este caso el empleador. Así que en este caso la pregunta, no está, ahí está, 51 sería en este caso la D, cotización por el seguro de cesantía. Luego 52. ¿Cuál de los siguientes beneficios favorece tanto al trabajador o trabajadora como al empleador? Aquí yo lo marqué textual también, ¿dónde está esto? 52 es la pregunta, sí, aquí está. Aquí te sale que es básicamente un aporte de dinero otorgado por el Estado para aumentar la remuneración de los trabajadores y trabajadoras. Ahí tenemos la parte de los trabajadores y también vemos aquí que este beneficio apoya además a quienes los contratan. Básicamente dice que apoya a empleadores y empleados, a trabajadores y a los que dan el trabajo, básicamente. Así que en este caso la 52 sería eh, la subsidio al empleo joven, que así se llamaba este cosito verde, ¿no? 52, 52, 52. Denme un momento. Sí, ahí está. El subsidio al empleo joven. Sí, lo había leído a la rápida, pero el 9 me había confundido el nombre. Así que tenía que asegurarme. Tenía que asegurarme. 53. Vamos a ver. ¿Qué pregunta sintetiza el contenido del último cuadro en la lectura? El último cosito verde, ¿no? A ver. El último cuadro, 53. Cabe señalar que la causal necesidades de la empresa no podrá ser invocada. Mm, mm. Establece como situaciones como muy excepcionales en las cuales puede ser aplicada en este caso y bajo esa idea, pero esa es creo que no habla de argumentos como tal, sino que menciona como que el trabajador está respaldado por según qué cosas, pero creo que no menciona los argumentos. Tampoco habla de cómo, o sea, tampoco se podría asociar a que habla del procedimiento y demás de desvinculación. Entonces, y requisitos creo que no, así que diría que la 53, la 54. En relación con el último cuadro, otra vez, ¿qué se infiere sobre los trabajadores y trabajadoras con respecto a la causal necesidad de la empresa? Esto yo lo marqué. eh, yo aquí había puesto la C, si no mal recuerdo. Estoy tirando de memoria. Pero ¿y por qué había puesto la C? Yo había puesto la C porque si nos vamos aquí al cuadrito de más arriba, aquí nos damos cuenta que hay protección, básicamente. ¿Por qué? Porque aquí al inicio se dice no podrá ser invocada para trabajadores o trabajadoras con licencia médica y licencia médica por embarazo. Recuerda que en este caso existe fuero maternal. Además, la invalidez, bla, 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 bla. em, y básicamente, por ejemplo, el mismo tema del fuero maternal, etcétera, son como leyes o medidas que se hacen para proteger al trabajador en este caso. Por lo cual se podría establecer entonces, y en base únicamente a lo que nos están preguntando, que es el cuadro, el último cuadro que sale, sería la C en este caso, que existen normas que protegen a los trabajadores y trabajadoras ante la aplicación de esta causal de despido. 55, ¿qué aporta la información destacada al final de cada estación? Creo que se refiere a los cuadros que salen al final de cada estación que menciona, porque se divide de esa forma. Eh,
Mm, no sé si ofrece una orientación como tal, pero tampoco sé si es una explicación. Yo marcaría la D, no, o la A. A ver. Yo no sé si se refiere a los cuadros verdes, ok, pero no sé, no sé, no sé, no sé. Uy, aquí la verdad que no sabría cómo responderla bien, la verdad. Estoy entre la A o la D. Bueno, vamos a marcarla, vamos a marcarla, vamos a marcarla. Pero es que no sé si es una explicación para aclarar la información de cada estación, porque siento que amplía el contenido más que nada, porque estos recuadros que se ven al final de cada estación te dan como datos adicionales al fin y al cabo, como que se explica lo que hay que explicar, y al final está el recuadro verde que te añade como unos datos extras o como una explicación adicional. Y eso significa que amplía como el contenido o el material en sí del que se está hablando en en ese apartado. Entonces, o sea, esta primera parte, lo de una orientación, la verdad que, no sé, yo no lo sentía tanto como orientación, pero lo que sí me convenció, ahora que estaba en la duda, es que dice que es para ampliar el contenido de cada estación y eso sí o sí sé que es así. Así que la 55 yo marcaría entonces la A. 56. Con respecto a la seguridad social, ¿cuál es el propósito de la cartilla informativa? 56, 56. Ahí está. Con cartilla informativa me refiero que se refiere como a esto, en verdad. Eh, se podría decir que aclara como, no sé si no, las atribuciones no, aclara como las garantías o los derechos, en verdad, que puede tener como cada trabajador en este caso. ¿Y cuál alternativa tiene relación con eso? La 56. A ver. La C diría yo. Pero, no, o sea, creo que se basa más como a, a informar sobre los como derechos que puede tener como una persona en este caso o un trabajador más que nada. Así que, bueno, la cartilla informativa, pregunta 57, la cartilla informativa pretende ser un aporte para los trabajadores y trabajadoras. Para cumplir este propósito, ¿qué responsabilidad deben asumir con respecto a su seguridad social? Eh, yo marqué la 57, tenía dudas, porque no recuerdo si tenía duda o no. Pero ahora que veo las alternativas me entra un poco la duda. Eh, sí, no, no sabía, no sé si aquí descansa y recae la respuesta, pero aquí dice que en la seguridad social, en el apartado de seguridad social, se busca, entre otras cosas, garantizar la seguridad del ingreso, o sea, como la seguridad como de la ganancia como tal. Eh, Así que, si nos vamos a la alternativa, eh, no sé, es que no sé si supervisa en verdad. Yo diría que regula, pero como es como la que más me convence quizá, yo marcaría esta. Pero es que, no sé, en esta también tengo dudas, así que agradecería mucho si me comentan como su respectiva opinión. Vamos al texto de Valparaíso. Eh, bien, bajamos un poco. A ver. El texto de Valparaíso pregunta la 58, ¿cuál es la idea principal del primer párrafo en la lectura? 58, 58. Para empezar, el título habla de una tensión. Después, con las marcas textuales que puse aquí en subrayado, habla de una escasa preocupación, habla de que se omitió al balneario como un elemento crucial, básicamente como que se dejó de lado la importancia que tenía el balneario como tal y, y que se le dio como otro enfoque en verdad. Por ejemplo, aquí dice que han obviado la importancia de playas y balnearios que compartían el espacio con las faenas portuarias. Básicamente que hay algo, en este caso el balneario, que no se está valorando como se debe, por lo cual empieza al tiro como criticando. Así que la idea principal del primer párrafo diría que es
Mm, mm, mm. La B. Diría que es la B. Sí, diría que es la B porque siento que es la más apropiada en este caso. Bueno, vamos al 59. El segundo párrafo, ¿a qué recurso corresponde la mención a Barcelona? Se menciona Barcelona en el 59, 59, 59. Aquí está. En contraposición a lo ocurrido, esta palabra es importante, a lo ocurrido en otras ciudades costeras como Barcelona, la evolución de no sé qué, no sé qué, no sé qué, ya, hacia un mercado monopolio portuario industrial propiciado por el Estado. Hace una comparativa de otro sector que funciona de forma contraria en este caso. Y en base a eso, sería la D, un ejemplo de desarrollo de ciudad opuesto a Valparaíso. La 60, ¿con qué fin se incluyen los testimonios de Santiago French y Paul Treuler, creo que dice? Bueno, esto está un poco más arriba en la lectura, si no mal recuerdo, pero en todo caso, creo que salía textual y lo marqué harto, creo. Sí, lo marca aquí y aquí, y bueno, ahí básicamente dan como una especie de referencia a lo importante que eran en aquella época, en la época que experimentaron ellos, y hablaban un poco como de lo que se vivía, de lo que se hacía ahí, y básicamente de los usos, por lo cual la C en este caso es como la que es más concordante, o la que como que combina un poco más, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente. Según el emisor, que ejemplifican los almacenes fiscales, la 61 también estaba textual por aquí. Llegaban los más elegantes visitantes veraniegos, em, las comidas no eran las mejores, y siendo de la mayor dificultad la constituyó la sociedad de las aguas, donde se veían muchas, no sé qué. em, eh, el más claro ejemplo de la mixtura de usos verificada en la Rada, cabinas construidas ya. Entonces, básicamente se habla de como otro uso que se le daba como a este sector. Entonces, en base a eso, en la 61, eh, claro, si se habla de doble uso en el texto, la 61 debería ser la B, en base a ese supuesto. 62. ¿Por qué se perdió el uso recreativo en las playas de Valparaíso? Como por el enfoque industrial que se le dio, según yo. Así que la 62 sería, eh, creo que, no sé si lo marqué textual, sí. No sabía si se refería, o sea, no sé si la respuesta está aquí o aquí, pero marqué los dos por si acaso, pero como que leyendo los dos, como que se me creó la idea de que en sí el desarrollo ferroviario en este caso, o la actividad ferroviaria en el sector, afectó negativamente como al uso tradicional que se le daba como a las playas de Valparaíso, por lo cual en ese sentido yo marcaría la letra 63. ¿Cuál es la intención de la sección concesiones públicas e inversiones privadas? ¿Esto lo marqué o tenía dudas yo? 63, creo que tenía dudas, ¿o no? Ah, no, no, lo marqué por otro lado. Analizando rápidamente el texto, y ese sector que marqué ahí, lo marqué por este lado por si acaso, por si no lo vieron. Analizándolo rápidamente, diría en este caso que lo que más se centró fue como en exponer como el enfoque que fue cambiando con respecto al uso de estas playas y demás, que se le fue dando como un enfoque como más industrial y se fue dejando de lado como ese uso únicamente como recreativo o veraniego en sí o no sé, playero, como lo quieran llamar, que se le daba. Entonces diría que eh, es que no sé si critica en verdad. Yo marcaría la B o la C, pero yo me quedaría con la B. Pero es que no sé si critica la acción de las empresas como tal, porque creo que es como un... no sé si tanto de empresas, diría que más de Estado, en verdad, así que marcaría yo la C, pero no estoy seguro tampoco. La 64, la D, aquí marqué como un apunte que se da una diferencia de enfoques, creo yo. ¿Por qué? Porque en la 64 dice, ¿a qué se refiere la atención declarada en el título de la lectura? El título habla de una atención. Yo creo que la atención dice relación con la diferencia de enfoques, porque estaba el enfoque de seguir con el tema de que todos estos sectores fueran como más recreativos, más veraniegos y más, y estaba el otro enfoque más industrial, por lo cual se da como una especie de choque o colisión de intereses que se manifiesta en este caso en este cambio que hubo en el rol que se le daban a todos estos sectores, que
dejó de ser como em, tan valorado en el transcurso de los años, tan valorado como un lugar como veraniego, un lugar bonito, agradable para estar, dejó de verse así, que es como lo que critica principalmente al inicio de la lectura, ya que durante el transcurso del año se empezó a dar un enfoque distinto a esta zona, por lo cual la 64 sería en este caso la D, a la oposición entre dos modelos de ciudad, porque claro, como comenté, habían como estas dos ideas de decir, no, tenemos que seguir siendo de esta forma, así, seguir siendo como un lugar de atracción, para estar relajado, para pasarlo bien, y luego está este otro enfoque de aprovechar como un enfoque más industrial quizás este sector. Y la última, 65, ¿para qué se utilizan los subtítulos en la lectura? Los subtítulos se refiere como a estos cositos de aquí, creo. Estos son como los subtítulos. Y resulta que me di cuenta que se va narrando en años, porque aquí empieza en 1850, como vemos aquí, 1850, 1882, luego bajando un poco, vuelve a 1860, luego va y escala 1870, 1872. Como que hay una cronología, en verdad, en base a eso. Y mira que el objetivo en este caso de enmarcarlo así es eso, efectivamente, organizar la información en base a hitos cronológicos, de que en tal año pasó esto, tal año pasó esto otro. Esa sería la corrección provisoria de, en este caso, la PAES lenguaje admisión 2025. Cualquier duda o consulta o comentario me lo pueden hacer en la descripción con el objetivo de unificar criterios y en este caso ver cuál realmente es la respuesta correcta, porque a mí obviamente me sirve que ustedes me corrijan para así poder, no sé, dejar quizá en los comentarios, en los comentarios como en un comentario fijado después de conversar con suscriptores, etcétera, cuáles serían entonces las correctas, ya así como las definitivas, para que cualquier persona que quizás está con ansiedad por los resultados, que quizás está como a la espera de a ver qué pasa, no puede esperar como hasta el 6 de enero como para saber más o menos cómo le fue. Bueno, agradecería entonces que para cumplir como con este objetivo de establecer como un temario fijo, o sea, no un temario, un solucionario más bien. Agradecería mucho que ustedes comentaran su punto de vista, que comentaran cómo cuál les parece más apropiadas en la alternativa o cuál pregunta o cuál alternativa les parece correcta sobre las respectivas preguntas. Así que eso agradecería porque a toda la gente le sirve que haya como una especie de temario base o un temario, o sea, no sé si les dicen temario, solucionario, clavijero, bueno, ustedes saben a lo que me refiero. A mucha gente le sería de ayuda que hubiese un clavijero como previo al oficial. Ahí obviamente vamos a fallar en varias, pero hay otras en las cuales sí vamos a acertar y eso estoy bastante seguro. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente ocasión. Un saludo.